Un CEO multimillonario decide investigar personalmente uno de sus restaurantes en decadencia, disfrazado de cliente común. En medio de la comida, una niña de 6 años le entrega una nota secreta, revelando algo perturbador. Lo que parecía solo un juego infantil se transforma en pistas de un esquema millonario de corrupción y chantaje. Pero es el coraje de esa niña lo que desencadena una lucha por justicia capaz de cambiar vidas y salvar un imperio. El sol de la tarde caía sobre la ciudad de Puebla, bañando con su luz dorada los coloridos edificios coloniales y las calles empedradas del centro histórico. Eduardo Montero Vega, propietario del imperio gastronómico Sabores de México, ajustó sus lentes de montura sencilla y acomodó su corbata discretamente gastada. Nadie reconocería en aquel hombre de aspecto común al magnate culinario que había conquistado paladares en 3 continentes. A sus 45 años, Eduardo había construido una fortuna estimada en más de $2.000 millones. Su rostro no aparecía en revistas ni en televisión. Prefería el anonimato, que le permitía moverse libremente por el mundo sin la carga de su apellido. Este día, sin embargo, no era un día cualquiera. Los informes financieros de La Casona Poblana, uno de sus restaurantes más emblemáticos, mostraban irregularidades preocupantes. Las cifras no mienten, había dicho su director financiero aquella mañana. Algo está sucediendo en ese restaurante, Eduardo. Los ingresos han caído un 30%, pero los gastos operativos siguen aumentando. En lugar de enviar auditores, Eduardo decidió investigar personalmente. Años atrás, cuando apenas comenzaba su imperio, habría delegado esta tarea. Pero la edad y la experiencia le habían enseñado que nada sustituía a los ojos del dueño. La Casona Poblana ocupaba una antigua hacienda restaurada del siglo XVIII. Sus muros de cantera, sus techos altos y sus patios internos con fuentes de Talavera la convertían en un destino obligado para turistas y locales. Eduardo había adquirido la propiedad hace 8 años, transformándola en la joya de su corona culinaria en México. Al entrar, respiró profundamente. El aroma a mole poblano, chiles en nogada y pan recién horneado inundaba el ambiente. Al menos la calidad de la comida parecía intacta. Se sentó en una mesa discreta en el rincón del patio principal, bajo la sombra de un jacarandá centenario. «Buenas tardes, señor. ¿Le ofrezco algo de beber mientras decide?», preguntó una mesera de cabello negro recogido en una trenza y ojos cansados pero amables. «Un agua mineral, por favor», respondió Eduardo, estudiando el menú que conocía de memoria. Mientras esperaba, observó discretamente el funcionamiento del restaurante. Los meseros se movían con eficiencia, pero notó cierta tensión en sus rostros. Las sonrisas parecían forzadas, y las miradas nerviosas se dirigían constantemente hacia la oficina ubicada al fondo del establecimiento, donde una placa dorada anunciaba Javier Salcedo, gerente general. Eduardo recordaba vagamente a Javier, un hombre que había ascendido desde posiciones humildes hasta convertirse en gerente distrital, responsable de supervisar 5 restaurantes en la región central de México. Según los informes de recursos humanos, era eficiente y comprometido. Sin embargo, algo en el ambiente del restaurante no encajaba con esa descripción. Mientras tomaba notas mentales, Eduardo sintió un leve tirón en su manga. Al bajar la mirada, se encontró con unos enormes ojos oscuros que lo observaban con intensidad. Una niña pequeña, de no más de 6 años, con 2 trenzas adornadas con listones rojos y un vestido floreado, lo miraba fijamente. «Tú eres el jefe, ¿verdad?», susurró la niña con una seriedad impropia de su edad. Eduardo parpadeó sorprendido. Su disfraz nunca había fallado. Ni siquiera sus propios empleados lo reconocían cuando visitaba sus establecimientos incógnito. «¿Por qué piensas eso, pequeña?», respondió en voz baja, intrigado. «Porque miras todo diferente, como mi mamá cuando revisa mi cuarto para ver si lo limpié bien». La niña ladeó la cabeza. «Y porque tienes las mismas cejas que en la foto de la oficina del señor Javier». Eduardo sonrió, impresionado por la observación de la niña.
Efectivamente, en las oficinas administrativas había una fotografía suya de hacía varios años, cuando inauguró el restaurante. «Me llamo Lupita», continuó la niña, extendiendo su pequeña mano con formalidad, «y tengo algo importante que mostrarte». Antes de que Eduardo pudiera responder, vio a la misma mesera que lo había atendido acercarse apresuradamente. «Guadalupe Hernández», exclamó en voz baja pero firme. «¿Qué te he dicho sobre molestar a los clientes?» «No me está molestando», intervino Eduardo con una sonrisa tranquilizadora. «Discúlpela, señor. Mi hija no debería estar aquí, pero hoy no tuve con quién dejarla». La mujer parecía genuinamente apenada. «Lupita, ve a sentarte en la mesa de la esquina y termina tu tarea». «Pero mamá, necesito...» «Ahora, Lupita». La niña lanzó una mirada significativa a Eduardo antes de alejarse obedientemente. Al hacerlo, dejó caer disimuladamente un papel, doblado sobre la mesa. «Soy Marisol Hernández y le ofrezco mis sinceras disculpas», dijo la mesera. «¿Puedo traerle algo más?» «Estoy bien por ahora, gracias». Cuando Marisol se alejó, Eduardo desdobló cuidadosamente el papel. Escrito, con letra infantil y coloridos crayones, leyó: «Señor jefe, el señor Javier está haciendo cosas malas con el dinero del restaurante. Tiene papeles escondidos en el armario de escobas y dice que nadie se va a enterar. Por favor, ayude a mi mamá y a los demás señores que trabajan aquí. No quiero que mi mamá pierda su trabajo porque es muy buena y trabaja mucho. Atentamente, Lupita, presidenta del Club de Detectives de la Cocina». Eduardo releyó la nota con el ceño fruncido. En cualquier otra circunstancia, habría considerado aquello como una fantasía infantil. Pero las irregularidades financieras, sumadas a la tensión palpable en el ambiente, le daban un peso inquietante a las palabras de la pequeña. Desde su mesa, Lupita lo observaba con intensidad mientras fingía colorear en un cuaderno. Eduardo le dedicó una leve inclinación de cabeza, un gesto casi imperceptible que hizo sonreír a la niña. El magnate pidió un mole poblano y se tomó su tiempo para disfrutarlo mientras observaba el funcionamiento del restaurante. En un momento, vio a Javier Salcedo salir de su oficina, un hombre de mediana edad, con traje impecable y cabello perfectamente peinado. Su porte era autoritario mientras daba instrucciones a los empleados, quienes asentían con evidente nerviosismo. Eduardo notó cómo Marisol bajaba la mirada cuando Javier pasaba cerca y cómo su cuerpo se tensaba visiblemente. No era miedo a lo que percibía en ella, sino una mezcla de resignación y disgusto contenido. Mientras terminaba su comida, Eduardo tomó una decisión. No regresaría a su hotel esa noche como había planeado. Necesitaba saber más sobre lo que ocurría en la casona poblana, y la pequeña Lupita parecía ser la clave para desentrañar el misterio. Al pagar la cuenta, dejó una generosa propina y una tarjeta discreta con su número de teléfono personal bajo el platillo, donde solo Marisol pudiera encontrarla. En ella había escrito: «Necesito hablar con usted sobre su hija y el restaurante. Es importante». Al salir, pasó junto a la mesa donde Lupita coloreaba concentrada y murmuró sin detenerse: «Gracias por la información, presidenta del Club de Detectives». Los ojos de la niña brillaron con emoción, y Eduardo supo que acababa de ganar una aliada invaluable. Lo que no imaginaba era que aquel encuentro casual no solo cambiaría el destino de su restaurante, sino también el curso completo de su vida. Mientras caminaba por las calles de Puebla, Eduardo llamó a su asistente personal. «Cancela mis compromisos de la próxima semana», indicó. «Me quedaré en Puebla más tiempo del previsto». El sol comenzaba a ocultarse tras las cúpulas de la catedral, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Eduardo Montero, el hombre que lo tenía todo, sentía una extraña inquietud. No solo por las posibles irregularidades en su restaurante, sino por la imagen de aquella mesera de ojos cansados y su valiente hija que no había dudado en hacer lo correcto. Por primera vez en muchos años, Eduardo sintió que algo más importante que los negocios estaba en juego, y estaba decidido a descubrir qué era.
La mañana siguiente amaneció nublada sobre Puebla. Marisol Hernández preparaba el desayuno en la pequeña cocina de su apartamento, ubicado en un barrio modesto de la ciudad. El olor a café recién hecho y huevos con chorizo llenaba el espacio mientras Lupita, sentada a la mesa con las piernas balanceándose, dibujaba concentrada en un cuaderno. «Mamá, ¿puedo llevar mi cuaderno especial hoy también?», preguntó la niña sin levantar la vista de su dibujo. Marisol suspiró mientras servía el desayuno. A sus 32 años, las ojeras bajo sus ojos revelaban el peso de una vida dedicada al trabajo incansable. Desde que el padre de Lupita los abandonara cuando la niña apenas tenía 2 años, Marisol había asumido sola la responsabilidad de criar a su hija. «Lupita, ya hablamos de esto. El restaurante no es lugar para jugar a los detectives». «Pero no estoy jugando», protestó la pequeña. «Es una investigación muy seria». Marisol se sentó frente a su hija y tomó sus manitas entre las suyas. Las manos de la mujer, ásperas, por el trabajo constante, contrastaban con la suavidad infantil. «Mi vida sé que te parece divertido, pero el señor Javier es el jefe y no debemos meternos en sus asuntos. Mamá necesita este trabajo, ¿comprendes?». Lupita asintió con resignación, pero sus ojos brillantes revelaban que no estaba convencida. Marisol conocía bien esa mirada. Era la misma que ella tenía de niña cuando decidía que algo no era justo y no pensaba quedarse de brazos cruzados. «Come tu desayuno. Doña Carmela vendrá a recogerte en media hora para llevarte a la escuela». Mientras desayunaban, Marisol notó la tarjeta que había encontrado la noche anterior bajo un plato. La había guardado en el bolsillo de su uniforme sin saber qué pensar. ¿Quién era realmente aquel cliente interesado en hablar sobre su hija? ¿Y por qué mencionaba él el restaurante como si tuviera alguna autoridad sobre él? El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era doña Carmela, una vecina de 60 años que cuidaba ocasionalmente de Lupita cuando los horarios escolares no coincidían con los turnos de Marisol. «Buenos días, mijita», saludó la mujer a Lupita con cariño. «¿Lista para la escuela?». Mientras Lupita recogía su mochila, Marisol aprovechó para hablar en voz baja con doña Carmela. «Hoy saldré tarde del restaurante. Tengo doble turno porque Rosita está enferma. ¿Podría...». «Ni lo digas, mija», la interrumpió la mujer con una sonrisa comprensiva. «Lupita puede quedarse conmigo hasta que termines. Le ayudaré con su tarea y veremos esas telenovelas que tanto le gustan». Marisol abrazó a la mujer con gratitud. Sin personas como doña Carmela, su vida sería imposible. «Te veo en la noche, mi amor», dijo, besando la frente de su hija. «Pórtate bien y hazle caso a doña Carmela». Lupita asintió, pero cuando su madre se inclinó para abrazarla, susurró en su oído: «Mamá, ten cuidado con el señor Javier. No es bueno». Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. Últimamente Lupita insistía con ese tema, y aunque quería atribuirlo a la imaginación infantil, algo en su interior le decía que su hija percibía cosas que los adultos pasaban por alto. «Todo estará bien», aseguró forzando una sonrisa. «Ve a la escuela y aprende mucho». Mientras caminaba hacia el restaurante, Marisol no podía dejar de pensar en la tarjeta y en las palabras de su hija. En los últimos meses, el ambiente en la casona poblana se había vuelto cada vez más tenso. Javier Salcedo, quien había comenzado como un gerente estricto pero justo, ahora actuaba con un autoritarismo que rayaba en la tiranía. Varios empleados habían renunciado sin explicación, y los que quedaban evitaban hablar de ciertos temas. Marisol había escuchado rumores sobre facturas falsas y proveedores fantasma, pero necesitaba demasiado su trabajo para arriesgarse a hacer preguntas incómodas. Al llegar al restaurante, se sorprendió al ver al cliente del día anterior esperando en la entrada, una hora antes de la apertura oficial. «Buenos días, señora Hernández», saludó el hombre con una sonrisa amable. «Espero no importunarla tan temprano». Marisol lo miró con desconfianza. De cerca, notó detalles que había pasado por alto el día anterior. La calidad de su reloj discretamente caro, la tela fina de su camisa aparentemente sencilla, la postura de alguien acostumbrado a ser escuchado.
¿Quién es usted realmente?, preguntó directamente sin corresponder al saludo. Mi nombre es Eduardo Montero. El hombre hizo una pausa significativa. Soy el propietario de Sabores de México, la empresa matriz de este restaurante. Marisol palideció. ¿El dueño? El multimillonario Eduardo Montero había estado comiendo en su sección y Lupita lo había abordado con sus historias de detectives. Señor Montero, le pido disculpas por cualquier molestia que mi hija... Al contrario, la interrumpió. Eduardo con gentileza. Su hija me ha hecho un gran servicio. Por eso necesito hablar con usted, pero no aquí. Marisol miró nerviosamente hacia la puerta del restaurante. Su turno comenzaba en 15 minutos, y si llegaba tarde, Javier tendría la excusa perfecta para amonestarla. No puedo perder este trabajo, señor Montero. No lo perderá, tiene mi palabra. Eduardo consultó su reloj. ¿Qué le parece si nos encontramos después de su turno? Hay un café en la esquina de la catedral que cierra tarde. Marisol dudó. No conocía a este hombre, y aunque fuera quien decía ser, los hombres ricos rara vez traían buenas noticias a mujeres como ella. Mi hija... Entiendo sus reservas, dijo Eduardo interpretando correctamente su preocupación. Puede traer a Lupita si eso la hace sentir más cómoda. De hecho, creo que ella es una parte importante de esta conversación. Algo en la sinceridad de su mirada hizo que Marisol la sintiera finalmente. A las 10, en el café de la catedral, acordó. Pero debo entrar ahora o perderé mi trabajo antes de nuestra reunión. Eduardo sonrió y se hizo a un lado. Mientras Marisol entraba al restaurante, se preguntaba si estaba cometiendo un error al confiar en aquel extraño. La jornada transcurrió con la habitual tensión. Javier estaba particularmente irritable, reprendiendo a los empleados por detalles insignificantes. A media tarde, Marisol lo vio discutir acaloradamente por teléfono en su oficina, con las persianas semicerradas. Durante su descanso, Marisol aprovechó para revisar el armario de escobas mencionado en la nota de Lupita. Para su sorpresa, encontró un pequeño cuaderno infantil escondido detrás de algunos productos de limpieza. La portada, decorada con calcomanías de magnifying glass y sombreros de detective, rezaba: Club de Detectives de la Cocina, privado. Con 1910, el corazón acelerado, Marisol hojeó rápidamente el cuaderno. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, pero sorprendentemente detallados. Había bocetos de Javier hablando con hombres desconocidos en el callejón trasero del restaurante. Anotaciones con fechas y horas escritas con letra vacilante. Martes 3:15. Señor Javier guarda papeles en caja fuerte. Jueves 4:00. Hombre de traje entrega sobre marrón. Viernes, señor Javier grita a doña Teresa cuando pregunta por facturas. Entre las páginas, Lupita había pegado pequeños trozos de papel. Un fragmento de factura con cantidades alteradas, la esquina de un cheque con una firma que parecía falsificada, un post-it con lo que parecían ser contraseñas. Marisol cerró el cuaderno con manos temblorosas. Su hija, con la inocencia y curiosidad propias de un niño, había estado documentando lo que parecía ser un fraude sistemático. ¿Cómo no se había dado cuenta? Guardó el cuaderno en su bolso y regresó a sus labores, intentando actuar con normalidad mientras su mente procesaba lo que acababa de descubrir. Ahora entendía la insistencia de Lupita y sus advertencias sobre Javier. Al final de su turno, Marisol salió apresuradamente, evitando la mirada inquisitiva de Javier. Recogió a Lupita de casa de doña Carmela y juntas se dirigieron al café de la catedral. Eduardo Montero ya las esperaba en una mesa discreta al fondo del local. Al verlas entrar, se levantó con una sonrisa cálida. «Buenas noches, señora Hernández. Hola, presidenta del Club de Detectives». Los ojos de Lupita se iluminaron al ser reconocida con su título oficial. Marisol, por su parte, extrajo el cuaderno de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Encontré esto hoy», dijo sin preámbulos. «Creo que tenemos mucho de qué hablar, señor Montero». Eduardo miró el cuaderno y luego a la pequeña Lupita, quien lo observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Ciertamente», respondió con seriedad.
Y creo que deberíamos empezar por el principio. ¿Cómo descubriste todo esto, Lupita? La niña miró a su madre buscando aprobación. Marisol asintió, y Lupita comenzó a hablar con la solemnidad de quien sabe que ha descubierto algo importante y peligroso. Todo comenzó cuando mi tarea de la escuela fue observar a los adultos trabajando, explicó Lupita. Y yo decidí observar muy bien. El café de la catedral, con sus paredes de cantera y su ambiente acogedor, se había vaciado casi por completo. Solo quedaban ellos tres y una pareja de turistas en la esquina opuesta. Eduardo escuchaba con atención mientras Lupita relataba cómo había comenzado su investigación. Mi maestra nos dijo que observáramos a los adultos trabajando para aprender sobre profesiones, explicó la niña, balanceando sus piernas. Como mamá trabaja mucho, decidí observarla a ella y a todos en el restaurante. Eduardo asintió, impresionado por la articulación y claridad con que se expresaba la pequeña. Al principio solo dibujaba lo que veía, continuó Lupita, pasando las páginas de su cuaderno. Pero luego noté cosas raras. El señor Javier siempre se ponía nervioso cuando llegaban ciertos papeles, y un día lo escuché decir por teléfono: «Nadie revisará esas facturas, te lo garantizo». Marisol escuchaba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo era posible que su hija de 6 años hubiera notado lo que todos los adultos habían pasado por alto? «Lupita, ¿alguna vez el señor Javier te vio espiándolo?», preguntó Eduardo con seriedad. La niña negó con tientos la cabeza. «Soy muy buena escondiéndome. Además, los adultos nunca miran abajo, donde estamos los niños». Eduardo sonrió ante esta observación tan simple y profunda. Efectivamente, los adultos rara vez prestaban atención a lo que ocurría fuera de su altura visual. «Lo más preocupante no es solo el fraude», dijo Marisol bajando la voz. «Es como Javier ha cambiado en estos meses. Antes era estricto pero justo. Ahora hay algo oscuro en él. Trata a los empleados como si fueran desechables. 3 cocineros han renunciado el mes pasado, y Teresa, la contadora, fue despedida cuando comenzó a hacer preguntas sobre las facturas duplicadas». Eduardo tomó notas mentales mientras repasaba el cuaderno de Lupita. La niña había creado un verdadero expediente: dibujos de reuniones secretas, transcripciones fonéticas de conversaciones escuchadas a escondidas, e incluso un pequeño mapa del restaurante con marcas donde Javier escondía documentos. «Hay algo más», dijo Marisol, extrayendo un sobre de su bolso. «Encontré esto entre las páginas del cuaderno de Lupita». Eduardo abrió el sobre y encontró una carta escrita con la letra infantil pero cuidadosa de la niña. El título decía: «Carta para un papá que no existe». «No creo que debamos», comenzó a decir, sintiendo que invadía la privacidad de la pequeña. «Por favor, léala», insistió Marisol. «Creo que es importante que entienda por qué esto significa tanto para nosotras». Con un asentimiento respetuoso, Eduardo leyó la carta en silencio. «Querido papá que no existe. A veces imagino cómo serías si estuvieras aquí. Creo que serías valiente y bueno, y protegerías a mamá cuando está cansada. Ella trabaja mucho y a veces llora cuando cree que estoy dormida. Dice que estamos bien solas, pero yo sé que es difícil. El señor Javier es malo con ella y con todos. Les grita y los hace trabajar hasta muy tarde. Mamá dice que necesitamos el trabajo, pero yo tengo miedo de que algún día el señor Javier le haga algo malo a ella también. Si existieras, podrías ayudarnos. Podrías ser un superhéroe sin capa, como en mis cuentos, pero como no existes, tendré que ser yo la valiente. Te escribo esta carta para no sentirme sola cuando tengo miedo. Mamá dice que algún día entenderé por qué te fuiste, pero yo creo que nunca entenderé cómo alguien podría dejar a una mamá tan buena como la mía. Con cariño, Lupita». Eduardo dobló la carta con cuidado, profundamente conmovido. Por un momento no pudo hablar, sobrecogido por la mezcla de inocencia y sabiduría en las palabras de la niña. «Lupita, ¿te gustaría ir a ver los postres en la vitrina?», sugirió Marisol, notando la emoción en el rostro de Eduardo. «Puedes elegir uno para ti.
Cuando la niña se alejó, Eduardo tomó un sorbo de su café, intentando recuperar la compostura. «Esta carta me llegó al alma», confesó finalmente. «Verá, yo crecí con padres físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Ambos estaban tan ocupados construyendo su imperio que apenas notaban mi existencia». Hizo una pausa. «Entiendo perfectamente lo que es sentirse invisible y tener que ser valiente a una edad en que solo deberías preocuparte por jugar». Marisol observó a Eduardo con nuevos ojos. Había esperado encontrarse con un empresario frío, calculador, quizás interesado en el fraude solo por las pérdidas económicas. En cambio, veía a un hombre genuinamente conmovido por las palabras de una niña. «¿Por qué está haciendo esto personalmente, señor Montero?», preguntó directamente. «Alguien como usted podría simplemente enviar auditores, abogados». «Eduardo, por favor», la corrigió con una sonrisa suave. «Y tienes razón, podría haber delegado esto. Pero hace tiempo que siento que algo falta en mi vida. Todo este dinero, todos estos restaurantes. A veces me pregunto para qué sirve todo si no hay una conexión real con las personas». Marisol asintió, comprendiendo parcialmente, pero aún cautelosa. Había aprendido por las malas a no confiar en hombres con palabras bonitas, especialmente aquellos en posiciones de poder. «Si lo que Lupita ha descubierto es cierto», continuó Eduardo, «Javier no solo está robando dinero, está traicionando la confianza de todos, empleados, clientes, proveedores. Es algo personal para mí». «¿Y qué piensa hacer ahora?», preguntó Marisol, observando a Lupita, que regresaba con una enorme sonrisa y un pedazo de pastel de 3 leches. «Lo primero es garantizar su seguridad», respondió Eduardo con firmeza. «Si Javier descubre que ustedes saben algo». «No le tengo miedo», interrumpió Marisol con determinación. «He enfrentado cosas peores que un gerente corrupto». Eduardo admiró su fortaleza, pero sabía que la situación podía ser más compleja de lo que parecía. «Aún así, necesito que sean cautelosas. Seguiré investigando discretamente, pero, mientras tanto, me gustaría ofrecerles un lugar más seguro para quedarse». Marisol se tensó visiblemente. «No necesitamos caridad, señor Montt. Eduardo, hemos salido adelante solas durante 6 años. No es caridad, Marisol, es protección. Y la necesitan, al menos hasta que aclaremos toda esta situación». Lupita, que había estado saboreando su pastel, intervino repentinamente. «Mamá, el señor Eduardo tiene razón. El señor Javier es más malo de lo que crees». Sus ojos se tornaron serios. «El otro día lo escuché hablar con un señor de traje. Dijo que iba a arruinar a Montero por completo y que nadie sospecharía nunca quién estuvo detrás». Eduardo y Marisol intercambiaron miradas de alarma. Esto iba más allá de un simple fraude financiero. Parecía una venganza personal. «¿Conoces a Javier de antes?», preguntó Marisol, intrigada por esta nueva información. Eduardo frunció el ceño haciendo memoria. «Comenzó como mesero hace 15 años, si no me equivoco. Era trabajador, ambicioso. Ascendió rápidamente a gerente de piso, luego a gerente general y finalmente a supervisor distrital». Hizo una pausa. «Hubo un incidente, ahora que lo recuerdo. Hace unos 7 años, cuando la economía se desplomó, tuvimos que hacer recortes. Javier había propuesto abrir un nuevo restaurante en Oaxaca, con él como socio minoritario. El proyecto se canceló y él lo tomó como una traición personal, pero jamás imaginé que guardara tanto rencor. Los hombres orgullosos tienen memoria larga», comentó Marisol con amargura, como quien habla por experiencia. Eduardo asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «Mañana es mi día libre», dijo Marisol después de un momento de reflexión. «Podríamos encontrarnos de nuevo, pero no quiero que Javier nos vea juntos. Ya sospecha cuando alguien habla demasiado con los clientes». «Conozco un lugar perfecto», respondió Eduardo. «La biblioteca palafoxiana. Es turística pero tranquila. Y nadie del restaurante nos vería allí». Acordaron encontrarse a mediodía. Mientras Eduardo pagaba la cuenta, Marisol observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación.
Lupita siempre había sido observadora, perspicaz, pero esta situación la había puesto en un peligro que no merecía. Al salir del café, Eduardo insistió en llamarles un taxi. Antes de despedirse, se inclinó para quedar a la altura de Lupita. «Gracias por ser tan valiente, presidenta del club de detectives», dijo con sinceridad. «Prometo que vamos a arreglar esto». La niña lo miró con sus grandes ojos llenos de esperanza. «¿De verdad lo prometes?» «De verdad. Palabra de honor». Mientras el taxi se alejaba, Eduardo permaneció en la acera, pensativo. Lo que había comenzado como una simple investigación financiera se había convertido en algo mucho más personal. Las palabras de la carta de Lupita resonaban en su mente. Podría ser un superhéroe sin capa. Por primera vez en su vida adulta, Eduardo sentía que tenía la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo, más allá de acumular riqueza y éxitos empresariales. Al día siguiente, Eduardo llegó temprano a la Biblioteca Palafoxiana. Fundada en 1646, era considerada la primera biblioteca pública de América y un tesoro cultural de México. Mientras esperaba, recorrió los antiguos estantes llenos de volúmenes históricos, reflexionando sobre cómo proceder con la investigación. Cuando Marisol y Lupita llegaron, notó inmediatamente que algo había cambiado. Marisol parecía tensa y Lupita inusualmente callada. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja cuando se sentaron en un rincón discreto de la biblioteca. «Javier vino a mi apartamento esta mañana», respondió Marisol, su voz apenas audible. «Dijo que quería hablar sobre un ascenso que estaba considerando para mí». «¿Un ascenso?». Eduardo frunció el ceño, intuyendo que había algo más. Sus palabras exactas fueron: «Estoy buscando a alguien de confianza como asistente personal, a alguien que sepa guardar secretos y no haga preguntas incómodas». Marisol apretó los puños. La forma en que lo dijo no era una oferta, era una advertencia. El silencio que siguió a las palabras de Marisol fue denso, cargado de preocupación. Los tres estaban sentados en un rincón apartado de la Biblioteca Palafoxiana, rodeados por antiguos volúmenes que parecían observarlos desde sus estanterías centenarias. «¿Crees que sospecha algo?», preguntó Eduardo finalmente, manteniendo la voz baja. Marisol negó con la cabeza, pero la duda ensombrecía su rostro. «No estoy segura. Fue extraño. Apareció sin avisar, sonriendo demasiado. Nunca lo había visto actuar así, tan familiar». Se estremeció ligeramente. Mientras hablábamos no dejaba de mirar alrededor del apartamento, como buscando algo. Lupita, que había estado inusualmente silenciosa, intervino. «Miró mi mochila, mamá. Cuando fuiste a la cocina a traer agua, el señor Javier abrió mi mochila». Eduardo y Marisol intercambiaron miradas alarmadas. «¿Tu cuaderno estaba ahí?», preguntó Eduardo con urgencia. «No». Lupita sonrió con orgullo infantil. «Lo escondí en mi lugar secreto. Los detectives nunca dejan evidencia a la vista». Marisol abrazó a su hija con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Eduardo observaba la escena, conmovido por el vínculo entre madre e hija, pero cada vez más preocupado por la situación. «Esto confirma que debemos actuar con cautela», dijo finalmente. «Javier no es tonto. Si está tomando estas medidas, es porque siente que alguien lo está observando». «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Marisol, la preocupación marcando líneas en su frente. Eduardo reflexionó un momento antes de responder. «Necesitamos pruebas concretas. Hasta ahora tenemos las observaciones de Lupita, pero necesitamos documentos, testimonios, algo que podamos presentar ante las autoridades corporativas y, si es necesario, ante la ley». «El armario de escobas», murmuró Lupita. «Ahí guarda copias de todo». Eduardo asintió, impresionado nuevamente por la perspicacia de la niña. «El problema es acceder sin levantar sospechas», continuó. «Si Javier está vigilando cualquier movimiento extraño, podría alertarlo». «Yo puedo entrar», ofreció Marisol. «Soy parte del personal de limpieza cuando no estoy atendiendo mesas. Nadie cuestionaría que entre al armario de escobas».
Eduardo la miró con admiración, pero también con preocupación. Es arriesgado, Marisol. Si te descubren... He estado tomando riesgos toda mi vida, Eduardo. Sus ojos reflejaban determinación. Desde que Alejandro nos abandonó, he hecho lo que sea necesario para proteger a Lupita. Esto no es ser diferente. Al mencionar el nombre del padre de Lupita, su voz se endureció. Eduardo notó el cambio, y aunque quería preguntar más sobre su historia, sabía que no era el momento adecuado. De acuerdo, concedió. Pero necesitamos un plan. No quiero que te expongas innecesariamente. Durante la siguiente hora los tres desarrollaron una estrategia cuidadosa. Marisol accedería al armario durante su turno de limpieza matutino, cuando Javier generalmente estaba en reuniones con proveedores. Eduardo, por su parte, haría una visita oficial al restaurante como propietario, creando una distracción que mantendría la atención lejos de Marisol. ¿Y yo qué haré?, preguntó Lupita, ansiosa por participar. Tú, presidenta del Club de Detectives, respondió Eduardo con seriedad. Tendrás la misión más importante, mantener los ojos bien abiertos y avisarnos si algo parece sospechoso, pero desde una distancia segura. Lupita asintió, satisfecha con su papel. Mientras discutían los detalles finales, Eduardo notó que Marisol parecía agotada. Las ojeras bajo sus ojos se habían acentuado y su postura revelaba el peso de sus preocupaciones. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad?, preguntó con suavidad. Marisol soltó una risa breve, sin humor. Descansar. Eso es un lujo que las madres solteras no podemos permitirnos. Mamá nunca descansa. Intervino Lupita con naturalidad infantil. Siempre está trabajando, o limpiando, o estudiando sus cursos en línea, o cosiendo mi ropa cuando crezco demasiado rápido. Eduardo sintió una punzada de admiración y tristeza. La vida de lujo a la que estaba acostumbrado contrastaba brutalmente con la realidad diaria de millones de personas como Marisol. Deberíamos tomar un descanso, sugirió levantándose. Hay un jardín hermoso cerca de aquí. Podríamos caminar un poco, despejarnos antes de continuar. Para su sorpresa, Marisol aceptó sin protestar, señal de su agotamiento. Los tres salieron de la biblioteca y se dirigieron hacia el cercano Jardín del Carmen, un remanso de paz en el centro histórico de Puebla. El día era perfecto, cielo azul, temperatura agradable y el aroma de las flores perfumando el aire. Mientras Lupita corría hacia una fuente para observar los pájaros que se bañaban en ella, Eduardo y Marisol se sentaron en una banca bajo un frondoso ahuehuete. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Eduardo después de un momento de silencio confortable. Marisol asintió, aunque una sombra de cautela cruzó su rostro. ¿Cómo terminaste en Puebla? Tu acento sugiere que no eres de aquí originalmente. Ella sonrió levemente, sorprendida. Zamor la observación. Nací en Veracruz. Mi padre era pescador. Mi madre cocinaba en un pequeño restaurante junto al puerto. Sus ojos se iluminaron al recordar. Vine a Puebla para estudiar enfermería. Conocí a Alejandro en la universidad. Su voz se apagó momentáneamente. Cuando quedé embarazada, abandonó los estudios y prometió mantener a nuestra familia. 2 años después, desapareció. Solo dejó una nota diciendo que no estaba listo para la responsabilidad. Lo siento mucho, murmuró Eduardo, genuinamente afectado. Yo también lo sentí durante mucho tiempo. Marisol observaba a Lupita jugando a lo lejos. Pero ahora pienso que fue lo mejor. Lupita merece algo mejor que un padre que no la valora. Eduardo asintió pensando en sus propios padres, físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes, siempre demasiado ocupados con sus empresas para atender a su único hijo. Mis padres fallecieron en un accidente aéreo cuando yo tenía 23 años, compartió, sorprendiéndose, asimismo por revelar algo tan personal. Heredé el negocio familiar sin estar preparado. Llevábamos años sin hablar realmente, siempre comunicándonos a través de asistentes y mensajes breves. Marisol lo miró con una nueva comprensión. Es una forma diferente de abandono, pero igual de dolorosa, observó con perspicacia. Eduardo la miró sorprendido.
Nadie había entendido tan rápidamente lo que había sentido durante años. Exactamente, confirmó. Me convertí en lo que esperaban que fuera, un empresario exitoso, implacable en los negocios. Pero a veces me pregunto si eso es todo lo que soy. Un grito de alegría de Lupita interrumpió su conversación. La niña había descubierto una mariposa monarca y la seguía con cuidado, maravillada por sus colores. «Tiene un gran corazón», comentó Eduardo observando a la pequeña. «Es evidente que la has criado con amor. He intentado darle lo mejor que puedo», respondió Marisol con una mezcla de orgullo y preocupación. «Pero a veces temo que no sea suficiente, que crezca sintiendo que le falta algo esencial. Lo esencial lo tiene, tu amor incondicional». Eduardo se sorprendió por la intensidad de su propia convicción. «Créeme, muchos niños con todas las ventajas materiales darían lo que fuera por tener eso». Sus miradas se encontraron y por un momento ambos sintieron una conexión que iba más allá de su situación actual. No era solo comprensión mutua, sino algo más profundo, una resonancia de almas que habían experimentado diferentes formas de soledad. Lupita regresó corriendo, rompiendo el momento. «Mamá, señor Eduardo, vi una mariposa monarca». Doña Carmela dice que son mágicas, que llevan mensajes entre este mundo y... Su entusiasmo era contagioso, y pronto los tres estaban riendo mientras Lupita narraba elaboradas teorías sobre mariposas mensajeras y mundos paralelos. El resto de la tarde transcurrió con una ligereza inesperada. Pasearon por el jardín, comieron helados artesanales y por unas horas olvidaron la amenaza que pendía sobre ellos. Eduardo no recordaba cuándo había disfrutado tanto de algo tan simple como un paseo por un parque. Al atardecer, mientras acompañaba a Marisol y Lupita a su apartamento, Eduardo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no le importaba solo resolver el fraude en su restaurante. Quería proteger a estas dos personas que en tan poco tiempo habían llegado a significar tanto para él. «Mañana es el día», dijo Marisol cuando llegaron a la puerta de su edificio. «Pondré en marcha nuestro plan durante mi turno de 1900 limpieza». «Ten cuidado», respondió Eduardo, la preocupación evidente en su voz. «Si sientes el menor peligro, abandona el plan. Encontraremos otra manera». «Estaré bien». Marisol intentó sonar confiada, pero Eduardo notó la tensión en sus hombros. Lupita, que había estado bostezando durante las últimas cuadras, abrazó impulsivamente a Eduardo. «Gracias por el helado y por ayudarnos, señor Eduardo». Eduardo se agachó para devolverle el abrazo, profundamente conmovido por el gesto espontáneo. «Gracias a ti por ser tan valiente, presidenta». Cuando se incorporó, se encontró frente a frente con Marisol. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Antes de poder pensarlo, Eduardo se inclinó y besó suavemente su mejilla. «Cuídense», murmuró. «Las veré mañana». Mientras se alejaba, sintió una mezcla de emociones que no había experimentado en años: miedo, esperanza y algo que se parecía peligrosamente al amor naciente. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo presintiera la tensión que se avecinaba. Eduardo llegó temprano al restaurante, vestido con un traje formal que dejaba clara su posición. Esta vez no había disfraces. Entraba como Eduardo Montero, propietario y CEO. El personal, al reconocerlo, reaccionó con sorpresa y nerviosismo. La noticia de su presencia se extendió rápidamente, y pronto Javier Salcedo apareció, su rostro una máscara de cordialidad profesional. «Señor Montero, qué inesperado honor», saludó, extendiendo su mano. «De haber sabido que vendría, habríamos preparado una recepción adecuada». Eduardo estrechó su mano, notando el ligero temblor en los dedos de Javier. «Prefiero las visitas sorpresa, Javier. Dan una imagen más realista del funcionamiento». Diario. Mientras Eduardo iniciaba una inspección oficial, creando la distracción acordada, buscó con la mirada a Marisol. La vio brevemente en el área de limpieza, dirigiéndose hacia el armario de escobas con un carrito de suministros. Sus miradas se cruzaron por un segundo y Eduardo asintió imperceptiblemente.
La inspección continuó durante casi una hora. Eduardo examinó meticulosamente las cocinas, el área de comedor, los almacenes, haciendo preguntas detalladas que mantenían a Javier y al personal administrativo completamente ocupados. Todo el tiempo su mente estaba con Marisol, esperando que hubiera logrado acceder a los documentos sin problemas. Estaba revisando el libro de reservaciones cuando notó algo extraño. Javier había desaparecido. Durante los últimos 10 minutos, el gerente se había excusado para atender una llamada urgente y no había regresado. Un presentimiento ominoso se apoderó de Eduardo. Discretamente, se alejó del grupo de empleados que lo acompañaban y se dirigió hacia la parte trasera del restaurante. Al doblar una esquina, escuchó voces alteradas provenientes de un pequeño pasillo. «¿Qué hacías exactamente en mi oficina, Marisol?». La voz de Javier, normalmente controlada, vibraba con ira apenas contenida. Estaba limpiando como todos los días. La voz de Marisol sonaba firme, pero Eduardo detectó el miedo subyacente. «Es parte de mis funciones». «¿Y eso incluye revisar mis archivos personales?». Eduardo se acercó silenciosamente, preparado para intervenir. «No sé de qué está hablando, señor Salcedo», respondió Marisol, manteniendo la compostura a pesar del miedo que Eduardo podía percibir en su voz. Solo estaba limpiando, como cada mañana. Eduardo permaneció oculto tras la esquina, evaluando la situación. Podía ver parcialmente a Javier, quien se había colocado entre Marisol y la salida del estrecho pasillo que conducía a las bodegas traseras. «No me tomes por idiota». Javier dio un paso hacia ella. «Te vi salir de mi oficina con algo en la mano. ¿Dónde está?». «Solo llevaba productos de limpieza», insistió Marisol, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. «Si me disculpa, debo continuar con mi trabajo. El señor Montero está inspeccionando, y todo debe estar impecable». La mención de su nombre pareció enfurecer aún más a Javier. «¿Crees que no sé lo que está pasando?», siseó, acercándose peligrosamente. «Los he visto juntos, a ti, a tu entrometida hija y a él». «¿Qué? ¿Le has contado?». Eduardo decidió que era momento de intervenir. Dio un paso al frente revelando su presencia. «Le ha contado lo suficiente, Javier». El gerente se giró bruscamente, sorprendido. Su rostro, enrojecido por la ira, palideció instantáneamente. «Señor Montero, yo solo estaba intimidando a una empleada, acusándola falsamente». Eduardo avanzó con calma, colocándose junto a Marisol. «Eso no forma parte de la cultura empresarial que promuevo en Sabores de México, ¿verdad?». Javier intentó recomponerse, ajustando su corbata, con manos temblorosas. «Ha habido un malentendido. Estaba preocupado por la seguridad de ciertos documentos confidenciales». «¿Qué documentos exactamente?», interrumpió Eduardo. «¿Los que muestran facturas duplicadas? ¿O quizás los que detallan proveedores fantasma que solo existen?». «¿En el papel?». El rostro de Javier se contrajo en una mueca de sorpresa y después de calculada indignación. «No sé de qué está hablando, señor. Estas acusaciones son completamente infundadas». Eduardo sacó su teléfono y mostró la pantalla. «Entonces no te importará que mis auditores revisen cada documento, cada transacción y cada contrato firmado en los últimos 3 años». Su voz era tranquila pero firme. «Porque están en camino. Llegarán en aproximadamente 20 minutos». La tensión en el pasillo era palpable. Marisol permanecía en silencio, observando el intercambio con una mezcla de miedo y esperanza. Eduardo mantenía los ojos fijos en Javier, notando cada pequeño cambio en su expresión, el tic nervioso en su ojo izquierdo, la forma en que su respiración se volvía más rápida y superficial. «Todo está en orden», afirmó Javier, pero su voz carecía de convicción. «No encontrarán nada irregular». «Eso espero», respondió Eduardo. «Por el bien de todos los involucrados. Ahora, si me disculpas, quisiera hablar en privado con la señora Hernández». Javier dudó, su mirada saltando entre Eduardo y Marisol. Finalmente, con una inclinación tensa de cabeza, se apartó. «Estaré en mi oficina si me necesita, señor Montero».
Cuando Javier desapareció por el pasillo, Eduardo se volvió hacia Marisol. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? Ella negó, con la cabeza, pero sus manos temblaban ligeramente. Estoy bien, solo asustada. Bajó la voz hasta un susurro. Conseguí los documentos. Están en mi casillero, escondidos bajo el uniforme de repuesto. Eduardo asintió impresionado por su valor. Necesitamos sacarlos de aquí y rápido. ¿Dónde está Lupita? Con doña Carmela. Hoy no hay clases, es día de capacitación para los maestros. Bien. Eduardo pensó rápidamente. Esto es lo que haremos. Terminaré mi inspección oficial, mantendré a Javier ocupado. Tú recogerás discretamente esos documentos y saldrás como si fuera el final de tu turno. Nos encontraremos en 1 hora en el café junto al Zócalo, el 1900, que está frente a la catedral. Marisol asintió, recuperando gradualmente la compostura. Ten cuidado, advirtió. Javier no es el tipo de hombre que se rinde fácilmente, y hay algo más que deberías saber. Se interrumpió, mirando nerviosamente alrededor. No aquí, te lo diré cuando nos encontremos. Se separaron, cada uno siguiendo el plan acordado. Eduardo regresó al área principal del restaurante y continuó su inspección con renovado entusiasmo, haciendo preguntas exhaustivas sobre procedimientos, políticas y finanzas que mantenían a Javier y al personal administrativo completamente ocupados. 1 hora después, Eduardo se despidió cordialmente, prometiendo regresar pronto con el equipo de auditores. La expresión de Javier, una mezcla de falsa cordialidad y pánico apenas contenido, confirmaba que sus sospechas estaban bien fundadas. Al salir del restaurante, Eduardo tomó un camino indirecto hacia el café acordado, asegurándose de que nadie lo seguía. La plaza del Zócalo bullía de actividad. Turistas tomando fotografías de la imponente catedral, vendedores ambulantes ofreciendo artesanías y músicos callejeros amenizando el ambiente con sones jarochos. Marisol Yalo esperaba en una mesa discreta al fondo del café. Llevaba ropa de calle en lugar de su uniforme y un bolso abultado descansaba a sus pies. Su rostro reflejaba tensión, pero también determinación. ¿Todo bien?, preguntó Eduardo mientras se sentaba frente a ella. Sí, nadie me siguió. Revisé varias veces. Marisol extrajo un sobre grueso de su bolso y lo deslizó disimuladamente sobre la mesa. Eduardo lo tomó y lo guardó en el interior de su chaqueta sin abrirlo. Lo revisaremos en un lugar más privado, explicó. Ahora, ¿qué era eso tan importante que querías decirme? Marisol tomó un sorbo de su café antes de responder, como si necesitara ese momento para organizar sus pensamientos. Mientras buscaba los documentos, encontré algo más en la oficina de Javier. Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. Una carpeta con tu nombre. Contenía recortes de prensa sobre ti, fotografías, incluso detalles de tu rutina diaria y tus propiedades. Eduardo frunció el ceño, intrigado y preocupado. ¿Una especie de expediente personal? Más bien un plan meticuloso para destruirte. Marisol lo miró directamente a los ojos. No es solo fraude, Eduardo, es venganza. Hay notas escritas a mano detallando cómo arruinar tu reputación, cómo manipular evidencia para que parezcas responsable de todo. ¿Pero por qué? Eduardo intentaba procesar esta información. Sí, cancelamos su proyecto en Oaxaca, pero eso fue hace años, y fue una decisión estrictamente empresarial durante una crisis económica. Según sus notas, fue más que eso. Marisol dudó un momento. Parece que Javier había invertido todo su patrimonio en ese proyecto. Cuando se canceló, perdió su casa, sus ahorros, y su esposa lo abandonó, llevándose a sus hijos. Eduardo sintió como si le hubieran arrojado agua fría. Nunca había considerado las consecuencias personales de aquella decisión corporativa. Para él había sido simplemente un proyecto inviable en un momento económico difícil. Para Javier había significado la destrucción de su vida familiar. Dios mío, murmuró. No tenía idea. No podrías haberlo sabido, respondió Marisol con suavidad. Las grandes empresas toman decisiones que afectan vidas todos los días.
Es imposible conocer cada historia personal. Eduardo asintió, pero el peso de la revelación seguía oprimiéndole el pecho. ¿Cuántas otras vidas habían sido alteradas irremediablemente por sus decisiones empresariales? Eso no justifica el fraude ni sus planes de venganza, continuó Marisol como si leyera sus pensamientos. Todos enfrentamos dificultades, todos sufrimos pérdidas. La diferencia está en cómo respondemos a ellas. Su sabiduría, nacida de su propia lucha diaria, conmovió a Eduardo. En ese momento, admiró a Marisol más que nunca. Su fortaleza, su dignidad, su integridad inquebrantable a pesar de las dificultades. Tienes razón. Eduardo cubrió la mano de Marisol con la suya. Y ahora debemos decidir cómo proceder. Con estos documentos podríamos presentar cargos formales contra Javier. Sería el fin de su carrera. Probablemente enfrentaría consecuencias legales. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Marisol estudiando su rostro. Eduardo reflexionó profundamente antes de responder. Quiero justicia, no venganza. Sus ojos se encontraron con los de Marisol. Quiero proteger a mi empresa y a mis empleados. Pero también quiero entender cómo llegamos a este punto y asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Antes de que Marisol pudiera responder, su teléfono sonó. Al ver la pantalla, su rostro palideció. «Es doña Carmela», dijo contestando apresuradamente. «Hola, ¿está todo bien?». Eduardo observó cómo la expresión de Marisol cambiaba de preocupación a auténtico terror. «¿Cómo que no está?». Su voz se quebró. «¿Cuándo fue la última vez que la viste?». Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. Algo ya había sucedido con Lupita. «Vamos para allá ahora mismo», dijo Marisol antes de colgar. Se levantó abruptamente tomando su bolso. «Lupita ha desaparecido. Doña Carmela dice que salió al patio a jugar hace una hora y no ha regresado». Eduardo se puso de pie inmediatamente, dejando dinero sobre la mesa para cubrir la cuenta. «Vamos, mi coche está cerca». Mientras se dirigían apresuradamente hacia el apartamento de doña Carmela, Eduardo notó que las manos de Marisol temblaban incontrolablemente. «La encontraremos», aseguró intentando transmitir una calma que no sentía. «Seguramente solo está explorando el vecindario». «No», respondió Marisol, lágrimas formándose en sus ojos. «Lupita nunca se alejaría sin permiso. Ella sabe que eso me preocuparía demasiado». Al llegar al modesto edificio donde vivía doña Carmela, encontraron a la anciana en la entrada visiblemente angustiada. «Ay, Marisol, perdóname», exclamó entre sollozos. «Solo me distraje unos minutos con la telenovela. Cuando fui a buscarla al patio ya no estaba». «¿Notó algo inusual?», preguntó Eduardo, manteniendo la calma. «¿Alguien merodeando por el área? ¿Algún vehículo? ¿Desconocido?». La anciana se secó las lágrimas con el borde de su delantal. «Ahora que lo menciona, vi un coche negro estacionado en la esquina toda la mañana. Nunca lo había visto por aquí antes». Eduardo y Marisol intercambiaron miradas. Alarmadas, no podía ser coincidencia. «Javier», murmuró Marisol, su rostro contrayéndose de pánico. «Oh, Dios mío, tiene a mi niña». Eduardo tomó su teléfono y marcó un número rápidamente. «Miguel, necesito tu ayuda urgentemente», habló con voz autoritaria. «Usa los contactos que tenemos en la policía de Puebla. Estamos buscando a una niña de 6 años, posiblemente». Dudó, no queriendo asustar más a Marisol. «Posiblemente extraviada. También necesito toda la información disponible sobre las propiedades a nombre de Javier Salcedo en la región. Sí, el gerente de la casona poblana. Es extremadamente urgente». Mientras Eduardo hablaba, Marisol revisaba frenéticamente el patio trasero y las calles cercanas, llamando a Lupita con voz quebrada por el llanto. «La encontraremos», prometió Eduardo cuando terminó la llamada, tomando las manos temblorosas de Marisol entre las suyas. «Te doy mi palabra. Si algo le pasa». Marisol no pudo terminar la frase, superada por la emoción. «No pienses en eso ahora». Eduardo intentaba proyectar una seguridad que no sentía del todo. «Necesitamos mantener la cabeza clara». Su teléfono sonó nuevamente.
Era Miguel, su jefe de seguridad, con información preliminar. Javier Salcedo posee una pequeña casa de campo en las afueras de Cholula, a unos 15 kilómetros de aquí, informó Eduardo después de colgar. Es un lugar aislado, perfecto. Se interrumpió, consciente de que sus palabras solo aumentarían la angustia de Marisol. Vamos, dijo simplemente, guiándola hacia su coche. Miguel enviará la ubicación exacta a mi GPS. Mientras conducían a toda velocidad por las calles de Puebla, Eduardo mantenía un ojo en el camino y otro en Marisol, quien rezaba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. La encontraremos sana y salva, repitió Eduardo como un mantra. Lupita es inteligente y valiente. Estará bien. Marisol asintió débilmente, aferrándose a esa esperanza como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, Lupita Hernández estaba demostrando exactamente cuán valiente e inteligente podía ser una niña de 6 años, cuando se trataba de proteger a su madre y a sus nuevos amigos. La pequeña casa de campo se erguía solitaria al final de un camino de tierra, rodeada de árboles y con el majestuoso volcán Popocatépetl como telón de fondo. Eduardo detuvo el coche a cierta distancia, evaluando la situación. Una camioneta negra, similar a la descrita por doña Carmela, estaba estacionada frente a la entrada. «Debe estar ahí», susurró Marisol, su voz temblorosa pero determinada. «Puedo sentirlo». Eduardo asintió, formulando rápidamente un plan en su mente. «Escucha, Marisol, he alertado a las autoridades, pero tardarán en llegar a este lugar tan aislado. No podemos esperar». «Por supuesto que no», respondió ella con firmeza. «Es mi hija». «Esto es lo que haremos», continuó. «Eduardo, nos acercaremos discretamente. Intentaré entrar primero para evaluar la situación. Tú...» «No», interrumpió Marisol. «Entramos juntos. No me quedaré aquí mientras mi hija está allá dentro». La determinación en sus ojos era inquebrantable. Eduardo comprendió que no había forma de disuadirla, y en el fondo admiraba su coraje. «De acuerdo, juntos, pero prométeme que serás cautelosa. Javier está desesperado y las personas desesperadas pueden ser impredecibles». Se acercaron a la casa con sigilo, aprovechando la vegetación como cobertura. Al llegar cerca de una ventana lateral, se detuvieron para escuchar. Voces apagadas llegaban desde el interior. Una de ellas, indudablemente, pertenecía a Javier. La otra, para sorpresa y alivio de ambos, era la inconfundible voz infantil de Minirstein, Lupita. «Y por eso no debe estar enojado con el señor Eduardo», decía la niña con sorprendente calma. «Él no sabía lo que pasó con su familia». «No entiendes nada, niña», respondió Javier, su voz tensa pero no amenazante. «A los hombres como Montero no les importa lo que ocurra con personas como nosotros. Somos prescindibles, reemplazables». Eduardo y Marisol intercambiaron miradas de asombro. Lupita no parecía asustada. Estaba conversando con su captor. Se movieron cautelosamente hasta poder ver a través de la ventana. La escena en el interior los dejó atónitos. Lupita estaba sentada en un sofá, sosteniendo un vaso de lo que parecía ser jugo de naranja, mientras Javier caminaba nerviosamente de un lado a otro. «Mi mamá dice que todos cometemos errores», continuó Lupita, con la sabiduría simple pero profunda de los niños. «Pero lo importante es arreglarlos, no hacer más daño». Javier se detuvo, pasándose una mano por el rostro con evidente frustración. «Ya es tarde para arreglar nada. He ido demasiado lejos. Nunca es tarde para hacer lo correcto», insistió. «Lupita». «Mi mamá también dice eso». Eduardo se volvió hacia Marisol impresionado por la fortaleza de su hija. «Es increíble», susurró. «No está asustada, está razonando con él». «Siempre ha sido así», respondió Marisol con orgullo a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. «Tiene un alma vieja, como dice doña Carmela». Decidieron que era momento de intervenir. Eduardo probó la puerta trasera y descubrió que estaba abierta. Con extremo cuidado, entraron en la casa. «No quería asustarte», estaba diciendo Javier. «Solo necesitaba...»
Hablar con alguien que me escuchara, alguien que pudiera entender. Podría haberlo escuchado sin que me trajera aquí, respondió Lupita con lógica aplastante. Mi mamá debe estar muy preocupada. Lo sé, lo sé. Javier se pasó nuevamente la mano por el rostro. No estaba pensando claramente. Cuando vi esos documentos en tu mochila, no estaban en mi mochila, corrigió Lupita. Estaban en mi lugar secreto. Usted rompió mi cuaderno de detectives. Eso no estuvo bien. La inocente recriminación pareció afectar a Javier más que cualquier amenaza. Lo siento, pequeña. Yo que no sé en qué me he convertido. Eduardo decidió que era el momento. Dio un paso al frente entrando en la sala. En alguien que aún puede elegir hacer lo correcto, Javier. Javier se giró bruscamente, su rostro una máscara de sorpresa y alarma. Instintivamente, dio un paso hacia Lupita, pero la niña ya había saltado del sofá y corría hacia Marisol, quien había aparecido junto a Eduardo. «¡Mamá!», exclamó Lupita, lanzándose a los brazos de su madre. «Mi vida, mi tesoro», sollozó Marisol, abrazando a su hija con desesperación. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?» «Estoy bien, mamá». Lupita sonrió con tranquilidad. El señor Javier solo estaba triste y confundido. Estábamos hablando. Javier permanecía inmóvil, como paralizado por la situación. Su mirada saltaba del rostro de Eduardo al de Marisol y finalmente se posó en Lupita. «Yo no iba a lastimarla», dijo con voz quebrada. «Nunca podría... Solo quería, sí, usarla para llegar a mí», completó Eduardo, su voz sorprendentemente compasiva. «¿Para completar tu venganza?». Javier se dejó caer en una silla, toda su postura reflejando derrota. «He arruinado todo, ¿verdad?», murmuró. «Mi carrera, mi libertad, todo». Eduardo se acercó lentamente, manteniendo una distancia prudente pero sin mostrar miedo. «Aún no es tarde, Javier. Como dijo Lupita, siempre podemos elegir hacer lo correcto». «¿Qué sabes tú de hacer lo correcto?», espetó Javier con un destello de su anterior resentimiento. «Tú, que destruiste mi vida con la firma de un documento sin siquiera considerar las consecuencias». «Tienes razón», concedió Eduardo, sorprendiendo a todos, incluido Javier. «No consideré las consecuencias humanas de esa decisión empresarial. Era joven, inexperto, enfocado únicamente en salvar la compañía durante 1900. La crisis económica fue insensible de mi parte». La sinceridad en su voz desarmó visiblemente a Javier. «No esperaba escuchar eso», admitió el gerente. «He aprendido mucho en estos días», continuó Eduardo, mirando brevemente a Marisol y Lupita, «sobre lo que realmente importa, sobre las verdaderas consecuencias de nuestras acciones». Un silencio cargado de emociones llenó la habitación. Fue Lupita quien lo rompió con la franqueza característica de los niños. «Señor Javier, ¿por qué no le dice al señor Eduardo lo que me contó sobre su familia?». Javier pareció avergonzado, pero algo en la mirada expectante de la niña lo animó a hablar. «Cuando se canceló el proyecto de Oaxaca, perdí todo. No solo el dinero, sino todo». Su voz se quebró. «Mi esposa no pudo soportar la presión, la incertidumbre. Se llevó a nuestros hijos a Monterrey con sus padres. Intenté mantener el contacto, pero con el tiempo simplemente dejaron de responder a mis llamadas». Eduardo asintió gravemente, comprendiendo por primera vez la magnitud del dolor que había causado sin saberlo. «Lo lamento profundamente, Javier. Si hubieras sabido, no habrías cambiado nada», interrumpió Javier. «Las grandes empresas no detienen sus planes por las pequeñas tragedias personales. Lo sé. Quizás el Eduardo de hace 7 años no habría cambiado nada», reconoció. «Pero el hombre que soy hoy», miró a Marisol y Lupita con ternura. «El hombre que estoy aprendiendo a ser habría buscado alternativas, soluciones que no destruyeran vidas». Marisol, que había permanecido en silencio, protegiendo a Lupita, entre sus brazos dio un paso adelante. «Todos hemos sufrido pérdidas, señor Salcedo. Todos conocemos el dolor. Pero elegimos caminos diferentes para lidiar con él». Sus palabras, simples pero cargadas de verdad, resonaron en la habitación. Javier la miró largamente, como si la viera por primera vez.
cuando su esposo la abandonó con una niña pequeña, ¿no sintió deseos de venganza?, preguntó finalmente. Marisol sonrió con melancolía. Cada día, durante mucho tiempo. Pero entonces miraba a Lupita y entendía que mi energía estaba mejor invertida en construir algo bueno para ella que en destruir algo por resentimiento. Javier bajó la cabeza, abrumado por la sabiduría de aquella mujer a quien había subestimado durante tanto tiempo. El sonido de sirenas en la distancia rompió el momento. Eduardo se acercó a Javier y le tendió la mano. «Ven con nosotros, Javier. Enfrentemos esto. Juntos. Te prometo que haré todo lo posible para ayudarte». «¿Por qué harías eso?», preguntó Javier genuinamente desconcertado. «Después de todo lo que hice, porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Eduardo. «Y porque parte de esta situación es mi responsabilidad también». Tras un momento de duda, Javier tomó la mano ofrecida y se puso de pie. Su rostro reflejaba una mezcla de resignación y alivio, como quien finalmente deja caer un peso insoportable que ha cargado durante demasiado tiempo. Salieron juntos de la casa para encontrarse con los policías que llegaban. Mientras Eduardo explicaba la situación a las autoridades, Marisol se mantenía apartada con Lupita, susurrando palabras de amor y consuelo a su hija. «No tenía miedo, mamá», aseguró Lupita. «Sabía que tú y el señor Eduardo vendrían a buscarme». «¿Cómo podías estar tan segura, mi amor?», preguntó Marisol acariciando su cabello. Lupita sonrió con esa certeza inquebrantable que solo los niños poseen. «Porque el señor Eduardo te mira como los príncipes miran a las princesas en mis cuentos. Y tú lo miras igual». Marisol se sonrojó sorprendida por la perspicacia de su hija. Antes de que pudiera responder, Eduardo se acercó a ellas. «Todo está arreglado», anunció. «Javier ha accedido a cooperar plenamente. La policía lo llevará para tomar su declaración formal». Observaron cómo Javier era escoltado hacia un patrullero. Antes de entrar, el hombre se detuvo y miró hacia ellos. Con un gesto simple pero cargado de significado, inclinó levemente la cabeza, una silenciosa petición de perdón. Eduardo correspondió al gesto, sellando un pacto tácito de reconciliación. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Marisol mientras regresaban al coche. «Judicialmente, Javier deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones», respondió Eduardo. «Pero me aseguraré de que reciba ayuda psicológica y apoyo legal. Y cuando todo termine, le ofreceré un puesto en otra división de la empresa, si lo desea. Una verdadera segunda oportunidad». Marisol sonrió, admirando la compasión de Eduardo. «Eres un buen hombre, Eduardo Montero». «Estoy aprendiendo a hacerlo», respondió con humildad. «Gracias a ustedes dos». El viaje de regreso a Puebla transcurrió en un silencio cómodo, cada uno procesando los intensos acontecimientos del día. Lupita finalmente se quedó dormida en el asiento trasero, agotada por la aventura. «Es extraordinaria», comentó Eduardo mirando a la niña por el retrovisor. «Su valor, su inteligencia, su compasión, es un testimonio de tu crianza, Marisol». «Gracias», respondió ella con sencillez. «Ha sido mi ancla, mi razón para seguir adelante. En los momentos más difíciles». Llegaron al apartamento de Marisol al atardecer. Eduardo cargó a Lupita, quien seguía profundamente dormida mientras Marisol abría la puerta. Con infinita ternura, la depositó en su pequeña cama. «Descansa, valiente presidenta del club de detectives», susurró, acomodando las mantas alrededor de la niña. Cuando salió de la habitación, encontró a Marisol en la cocina, preparando té. Sus ojos se encontraron y 1000 palabras no dichas flotaron entre ellos. «Marisol, yo», comenzó Eduardo acercándose a ella. «Lo sé», interrumpió ella suavemente. «Yo también lo siento». No necesitaban más palabras. Eduardo tomó sus manos entre las suyas y con infinita delicadeza la atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron en un beso tierno, cargado de promesas. «Quédate», susurró Marisol cuando se separaron. «Siempre», respondió él. 6 meses después,
La casona poblana resplandecía bajo el sol primaveral. El antiguo restaurante había sido completamente renovado, no solo en su aspecto físico, sino también en su espíritu. Mesas elegantemente dispuestas ocupaban el patio principal, donde una fuente de talavera cantaba suavemente. Era un día especial. Invitados vestidos con sus mejores galas llenaban el lugar, conversando animadamente mientras esperaban el evento principal. En una habitación apartada, Marisol contemplaba su reflejo en el espejo. El vestido de novia, sencillo pero elegante, resaltaba su belleza natural. Doña Carmela, convertida en su dama de honor improvisada, ajustaba los últimos detalles del velo. «Estás preciosa, mija», afirmó la anciana emocionada, como una reina. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Lupita, radiante en su vestido de damita de honor color lavanda. «¡Mamá!», exclamó la niña, girando para mostrar su atuendo. «Parezco una princesa de verdad, princesa más hermosa del mundo», confirmó Marisol abrazando a su hija. «¿Estás nerviosa?», preguntó Lupita, observando a su madre con sus perspicaces ojos oscuros. «Un poco», admitió Marisol. «Es un gran cambio en nuestras vidas». Lupita sonrió con sabiduría. «El señor Eduardo». «Papá», se corrigió saboreando la nueva palabra. «Dice que los cambios dan miedo, pero también traen cosas buenas». «Tu papá es un hombre muy sabio», concordó Marisol, emocionada al escuchar a Lupita usar ese término por primera. «¿Ves?». La música comenzó a sonar, señalando que era hora. Lupita tomó su canasta de pétalos y se preparó para su gran entrada. «Voy a hacer la mejor entrada de todas», prometió dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y miró a su madre con seriedad. «Mamá, ¿recuerdas mi carta para un papá que no existía?». Marisol asintió con un nudo en la garganta. «Creo que sí existía», concluyó. Lupita con la sencilla lógica infantil. «Solo estaba un poco perdido y necesitaba que lo encontráramos». Con esas palabras, la niña salió, dejando a Marisol conmovida hasta las lágrimas. Minutos después, mientras caminaba hacia el altar, donde Eduardo la esperaba, Marisol reflexionó sobre el extraordinario camino que los había llevado hasta ese momento. Lo que comenzó como una investigación de fraude se había transformado en una historia de redención, perdón y amor verdadero. Eduardo, elegante en su traje oscuro, la miraba avanzar con adoración en sus ojos. Junto a él, sorprendentemente, estaba Javier Salcedo, rehabilitado y perdonado, fungiendo como padrino en un gesto simbólico de reconciliación y nuevo comienzo. La ceremonia fue íntima y emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Eduardo tomó las manos de Marisol y habló desde lo más profundo de su corazón. «Antes de conocerte, tenía todo y no tenía nada. Riqueza, poder, éxito. Pero mi alma estaba vacía. Tú y Lupita me enseñaron el verdadero significado del valor, la integridad y el amor incondicional. Prometo dedicar cada día de mi vida a ser digno de ese regalo, a ser el esposo que mereces y el padre que Lupita siempre soñó». Marisol, con lágrimas de felicidad, respondió: «Durante años creí que la fortaleza significaba enfrentar la vida sola, sin depender de nadie. Tú me mostraste que la verdadera fortaleza está en abrir el corazón, en confiar, en permitirse amar y ser amada. Te entrego mi corazón, mi confianza y mi futuro, sabiendo que juntos construiremos algo hermoso y duradero». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el restaurante estalló en aplausos. Lupita fue la primera en correr hacia ellos, siendo inmediatamente alzada en brazos por Eduardo. «Ahora somos una familia de verdad», exclamó la niña. «Siempre lo fuimos, desde el primer momento», respondió Eduardo, abrazando a sus dos amores. La recepción que siguió fue alegre y festiva. En un momento dado, Eduardo subió al pequeño escenario montado para la ocasión y pidió la atención de todos. «Quiero hacer un anuncio especial», dijo, su voz resonando por el restaurante. «A partir de hoy, todos los empleados de Sabores
de México recibirán acciones de la empresa, porque creo firmemente que quienes contribuyen al éxito deben compartir los beneficios. Los aplausos fueron ensordecedores. Entre la multitud, Javier Salcedo miraba a Eduardo con un nuevo respeto y gratitud. Además, continuó Eduardo cuando el ruido disminuyó, me complace anunciar la creación de la Fundación Lupita Hernández, dedicada a apoyar a madres, solteras emprendedoras y a niños en situación vulnerable. Lupita, sentada junto a Marisol en la mesa principal, abrió enormemente los ojos al escuchar su nombre. ¿Una fundación con mi nombre?